Nunca pensé que un día contaría esta historia, ni mucho menos que la contaría así, con la voz temblándome todavía en el pecho, como si cada palabra tuviera el peso de una vida entera. Me llamo Amalia, tengo 68 años y durante mucho tiempo fui una madre orgullosa. Mi hijo, Javier, era mi mayor tesoro, respetuoso, trabajador, noble, hasta que se casó, no con una mala mujer, no voy a decir eso, pero sí con una mujer que jamás entendió lo que significa familia. Su nombre es Clara, y desde el primer día que me miró, supe que yo sobraba. La primera vez que escuché la frase que marcó todo este infierno, estábamos en la cocina de su casa. Yo había ido a visitarlos por sorpresa, sí, error mío, y Clara estaba molesta, muy molesta. Amalia dijo: sin mirarme a los ojos, agradecemos tu visita, pero aquí las cosas funcionan diferente. Yo intenté sonreír. No quiero interferir, hija. Solo vine a verlos, nada más. Entonces ella soltó la frase que se quedaría grabada en mi alma como un tatuaje de hielo. Nunca tocarás a mi hijo. ¿Entendido? Sentí un golpe en el pecho, un golpe seco, sin aviso, sin piedad. Ni siquiera estaba embarazada todavía, pero para ella, yo ya era un peligro, una intrusa, una sombra que no tenía espacio en su mundo perfecto. Pasaron los meses. Mi hijo intentaba mediar, calmar las aguas, justificarla. Está estresada, mamá. No quiso decirlo así. La casa nueva, el trabajo, los nervios. Yo asentía, porque cuando una madre ama, acepta, soporta, calla. Pero Clara no buscaba paz, buscaba territorio. Cada vez que iba a visitarlos, encontraba excusas nuevas. Ahora no, estamos ocupados. Hoy no es buen día. El bebé no necesita visitas. Y cuando por fin nació mi nieto, la frase que me había herido meses atrás se convirtió en un muro infranqueable. El día que fui a conocerlo, después de horas esperando en un pasillo frío del hospital, Clara salió con el niño en brazos y me dijo, con una sonrisa dura: puedes mirar, pero no tocar. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía. Los primeros años fueron así: reglas, límites, humillaciones disfrazadas de protección. No podía cargarlo, no podía darle de comer, no podía cambiarlo, no podía pasearlo, no podía ser abuela. Y mi hijo se perdía entre dos fuegos. Intentaba contentar a ambas, pero siempre cedía ante su esposa. Yo me fui retirando, poco a poco, en silencio, guardando mi amor como quien guarda un tesoro que nadie quiere ver. El niño creció sin conocer mis abrazos. Yo lo veía solo de lejos, en fotos enviadas por obligación, en cumpleaños donde me sentaban en un rincón. Pero el destino, el destino es experto en girar la historia. Cuando nadie lo espera, todo cambió una tarde de invierno. Estaba preparando sopa cuando escuché golpes desesperados en mi puerta. Golpes rápidos, tensos, casi aterrados. Abrí y allí estaba Clara, pálida, despeinada, con el maquillaje corrido por las lágrimas y con mi nieto en brazos. Pero no como siempre. El niño estaba llorando. No era un llanto normal. Era un llanto de dolor, de angustia, de algo grave. Clara me miró como si le hubieran arrancado el alma. Amalia, susurró, ayúdame, por favor. La frase que jamás imaginé escuchar. La frase que ninguna mujer orgullosa dice sin antes caer de rodillas por dentro. Ayúdame, no sé qué hacer con mi hijo. Sentí que el mundo se detenía. Todo lo que había soportado, todas las heridas, todo el silencio, se quedaron atrás en un segundo.
Solo pensé en mi nieto. Lo tomé en brazos sin pedir permiso. Esta vez, Clara no dijo nada, ni protestó, ni se interpuso, porque ya no era dueña de nada, ni del control, ni de su orgullo, ni de la situación. Y en ese momento, mientras sentía el pequeño cuerpo de mi nieto temblando en mis brazos, lo supe. La vida estaba girando. El destino estaba hablando. Y Clara estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría. Había llegado el día en que la mujer que me dijo, «Nunca tocarás a mi hijo», tendría que rogarme que lo salvara. Y yo no era quien ella creía. Yo no era débil, ni rencorosa, ni vengativa. Era algo mucho más fuerte. Una abuela. Y una abuela pelea con el alma entera. Clara entró en mi casa sin siquiera esperar a que yo la invitara. Caminaba como una sombra perdida, con mi nieto apretado contra su pecho. Su respiración era rápida, entrecortada, llena de un pánico que nunca antes le había visto. Yo cerré la puerta detrás de ella y la guié hacia la sala. «Siéntate», le dije, pero ella no se sentó. No podía. Estaba demasiado alterada, demasiado aterrada. «Amalia». Su voz era apenas un susurro roto. «No deja de llorar. Desde hace horas. Nada lo calma. Nada funciona. No sé qué hacer». Me acerqué y le extendí los brazos. «Dámelo». Clara me miró con los ojos llenos de un orgullo que estaba a punto de romperse, pero que aún se resistía. Ese orgullo que siempre la había mantenido rígida, fría, distante, pero esta vez, ese orgullo estaba peleando contra el miedo, y el miedo ganó. Me entregó al niño. Por primera vez desde que nació, lo tenía en mis brazos sin que ella me vigilara, sin que me apartara las manos, sin que me diera órdenes. Mi nieto estaba caliente, demasiado caliente. Su llanto era agudo, desesperado. Clara se llevó las manos al rostro. «No sé qué le pasa». Se retuerce, grita, me empuja. Intenté darle agua, leche, lo acosté, lo levanté, lo bañé. Su voz se quebró completamente. «No sé qué le duele. No sé qué hacer». Yo ya sabía qué hacer. Las abuelas lo saben. Las madres también. Pero Clara estaba tan llena de inseguridades y perfeccionismo que había olvidado escuchar lo esencial. Me senté en el sofá con el niño en brazos, lo apoyé contra mi pecho y empecé a mecerlo suavemente, muy despacio, con movimientos que mi cuerpo recordaba aunque mi mente no los nombrara. El niño se relajó apenas un poco. No dejó de llorar, pero su llanto cambió. Era menos desesperado, menos afilado. Clara observaba con una mezcla de sorpresa y culpa. «¿Cómo lo haces?», preguntó en un susurro. «Porque lo estoy escuchando», respondí. Ella frunció el ceño. «¿Escucharlo? ¿Qué quieres decir?». Le señalé el movimiento de las piernas del niño, rígidas, tensas, el arqueo de su espalda, el llanto que parecía venir desde lo más profundo de su estómago. «Tiene cólico», dije, muy fuerte. Clara abrió los ojos con incredulidad. «¿Cólico?». Pero el médico dijo que no. «¿Lo vio cuando estaba así?», pregunté. «No», susurró. Entonces no lo vio realmente. Clara se llevó una mano al pecho. «Dios mío». Estuve horas sin entenderlo. «No es tu culpa», respondí, aunque sabía que sí tenía parte de responsabilidad. «Estabas nerviosa, y cuando estás nerviosa, no puedes ver más allá del miedo». Clara se dejó caer en la silla junto a mí. «Amalia», dijo con una voz que nunca le había escuchado, «no soy buena madre». «Estás aprendiendo», dije suavemente. «Pero tú», Clara tragó saliva, «tú sí lo eres. Tú sabes qué hacer. Tú lo entiendes». La escuché en silencio. Era la primera vez que reconocía algo así. Clara
dije con tono firme. Tú eres su madre. Yo soy su abuela. No estamos en guerra. Nunca deberíamos haberlo estado. Clara levantó la mirada, con lágrimas acumulándose. Yo te miraba como una amenaza, confesó. Pensaba que si tú te acercabas demasiado, él te preferiría a ti. Como Javier, siempre te prefirió a ti. Me sorprendió su sinceridad. Era la primera vez que hablaba de celos, de su inseguridad profunda, de su necesidad de control. No quiero quitarte a tu hijo, respondí. Nunca quise, solo quería amarlo. Clara rompió a llorar. No un llanto orgulloso, no un llanto silencioso, un llanto honesto, agotado. Perdóname, susurró, por todo lo que te dije, por lo que te hice sentir, por haberte apartado. Yo no sabía cómo ser madre. Y en lugar de aceptarlo, te convertí en mi enemiga. Me quedé callada. Sus palabras fueron un golpe, pero también una liberación. No vine para vengarme, dije suavemente mientras seguía calmando al niño. Vine porque necesitabas ayuda. Clara se inclinó hacia adelante, rota. Te necesito, Amalia. Esa frase, sí, fue la que quebró todo por dentro. Durante años me había repetido que ella jamás lo diría, que jamás reconocería mi valor, que jamás daría el brazo a torcer. Pero el destino, el destino siempre es irónico, especialmente cuando hay una lección que aprender. Pasaron los minutos. El llanto del niño se fue calmando, hasta convertirse en un sollozo suave, luego en respiración agitada, y finalmente en sueño. Clara lo observaba como si no pudiera creerlo. Se durmió, susurró. No lo conseguía desde hace horas, porque lo necesitaba, dije. Solo eso. Clara bajó la cabeza. Has salvado a mi hijo. Negué lentamente. Lo salvó tu amor. Yo solo lo ayudé a entenderlo. Clara me miró con ojos llenos de una gratitud tan profunda que supe que, por primera vez, estaba viendo a la verdadera Clara. «¿Puedo?» dijo tímidamente. «¿Puedo verlo cuando necesite ayuda? ¿Puedo aprender de ti?» Me quedé en silencio unos segundos. Eran palabras grandes, muy grandes y muy frágiles. «Sí», Clara respondí finalmente. «Puedes». Ella rompió a llorar otra vez. Y yo sentí algo que creí haber perdido, la posibilidad de empezar de nuevo. Clara permaneció sentada frente a mí, con el rostro hinchado por el llanto. Se enjugaba las lágrimas con torpeza, como si no estuviera acostumbrada a llorar delante de nadie. Y probablemente era verdad. Esas mujeres que llevan la vida entera sosteniendo una fachada de fortaleza suelen derrumbarse solo cuando el alma ya no aguanta más. Yo la observaba en silencio, mientras seguía sosteniendo al niño dormido en mis brazos. Sentía su respiración cálida contra mi pecho, y un recuerdo se me atravesó como un rayo. Así dormía Javier cuando era pequeño. Del mismo modo, con el mismo gesto de rendición total, Clara levantó la mirada y la sostuvo apenas unos segundos, como si le costara enfrentarse a lo que venía después. Amalia dijo con voz rota: «¿Querrías venir a casa mañana para ayudarme? Solo un poco». Me sorprendió la forma en que lo dijo, sin exigencias, sin tono defensivo, sin esa barrera que siempre había construido entre nosotras. Lo dijo como lo diría una mujer que ha aprendido a pedir ayuda por primera vez en su vida. «Si me necesitas, iré», respondí con suavidad. Clara asintió, pero enseguida su expresión cambió. Un miedo nuevo le cruzó los ojos. «¿Le dirás algo a Javier?», preguntó. «No quiero que piense que soy mala madre. No quiero que se enfade conmigo. No quiero perder a mi hijo».
Ahí estaba. La vulnerabilidad cruda. La raíz de todo. Su temor nunca había sido yo. Su temor era perder control, perder amor, perder lugar. La entendí de golpe. Tardé años, pero finalmente la entendí. No diré nada que te haga daño, respondí. Pero tampoco voy a mentir si me lo pregunta. Aunque, añadí, posiblemente él ya sabe que estás cansada. Es padre también. Clara bajó los hombros. Estoy agotada, Amalia. No duermo, no descanso. No tengo tiempo para pensar. Todo me supera. Hizo una pausa, tragando saliva. No soy la mujer que quería ser. La verdad se escapó de sus labios casi sin darse cuenta. Yo respiré hondo antes de responder. Ser madre no te vuelve una mártir. No necesitas ser perfecta. Solo necesitas ser real. Y estás siendo real ahora. Clara me miró, como si no hubiese pensado nunca en esa posibilidad. Pasamos un rato más en silencio. El niño dormía profundamente, y yo seguía meciéndolo con movimientos que ya se habían vuelto automáticos. Clara lo observaba con una mezcla de alivio y culpa. Siempre pensé que serías como esas suegras que se meten en todo, dijo de pronto, mirando al suelo. Y yo no quería eso. No quería drama. No quería comparaciones. No quería sentirme menos en mi propia casa. Y por eso construiste muros, respondí. Ella asintió lentamente. Sí, pero los construí tan altos que me quedé sola detrás de ellos. Sus palabras me golpearon más hondo de lo que esperaba. Por un instante, ya no vi a la nuera, que me había rechazado 1000 veces. Vi a una mujer perdida. Clara, dije en voz baja. Cuando levantas un muro, también te impide pedir ayuda. Recuerda eso. Ella cerró los ojos, como quien recibe una verdad que duele. Pasó casi una hora antes de que el niño volviera a inquietarse. Clara lo recibió con cuidado, más suave que antes, como si temiera romper la nueva paz que se estaba formando entre nosotras. ¿Me enseñas cómo lo hiciste?, preguntó con timidez. Sonreí suavemente y se lo enseñé. Cómo sostenerlo, cómo mecerlo, cómo escuchar la diferencia entre un llanto de dolor y un llanto de sueño. Cómo reconocer un cólico antes de que explotara. Cómo no desesperarse cuando él se desespera. Clara prestaba atención a cada gesto, cada palabra, como si estuviera estudiando algo sagrado. Eres buena en esto, susurró. Tuve práctica, respondí con una sonrisa triste. Los hijos enseñan más que los libros. Ella bajó la mirada. Yo siempre pensé que la maternidad me saldría natural. Pero no. Me ha golpeado como una tormenta. Y tú, levantó la vista. Tú lo haces ver tan sencillo. No es sencillo, dije. Solo es amor mezclado con experiencia. Clara respiró profundo. Entonces, ¿puedes enseñarme? ¿De verdad? ¿Quieres enseñarme? Había algo casi infantil en su tono, un ruego que jamás imaginé escuchar de ella. Sí, Clara, quiero, respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas, pero no eran de dolor esta vez, eran de alivio. Cuando ella decidió marcharse, ya de noche, el ambiente en la casa era completamente distinto al que existía cuando llegó. El miedo había cedido. El orgullo también. Se detuvo en la puerta antes de irse. Amalia, dijo. Gracias. Me salvaste hoy. A mí y a él. Negué suavemente. Salvaste tú, Clara. Yo solo te acompañé. Ella bajó la cabeza con humildad. ¿Puedo venir mañana?, preguntó. Para seguir aprendiendo. Claro que sí, respondí. Clara sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, sincera.
la primera verdadera que le había visto en años. Buenas noches, susurró. Y se fue. Cerré la puerta con una calma que no recordaba sentir desde hacía mucho tiempo. El silencio de la casa no dolía. Era un silencio distinto. Un silencio que no cortaba. Un silencio que anunciaba cambio. Y yo sabía, lo sabía desde lo más profundo de mi alma, que lo que acababa de empezar esa noche iba a cambiarlo todo. Clara no solo había pedido ayuda, había abierto una grieta en su armadura. Y cuando una grieta se abre, lo siguiente que cae es el muro entero. Clara volvió al día siguiente, tal como había prometido, pero no llegó con la misma mirada de orgullo tenso que solía tener. No, esta vez llegó con el tipo de vulnerabilidad que una mujer solo muestra cuando ha tocado fondo y ha decidido dejar de pelear consigo misma. Traía al niño cargado en brazos, más tranquilo, pero con la expresión cansada de alguien que había pasado la noche entera en alerta. No durmió bien, dijo casi en un susurro. Cada vez que se calmaba, despertaba otra vez. El cólico viene en oleadas, expliqué. Es normal. Pero hoy vamos a intentar algo más. Clara entró en la casa, con pasos lentos, como si temiera que un solo gesto brusco rompiera la frágil paz que habíamos construido la noche anterior. Yo tomé al bebé en brazos, lo apoyé contra mi pecho y comencé a mecerlo con un ritmo constante. Clara observaba cada movimiento, con los ojos fijos en mis manos, como si fueran un libro abierto que necesitaba estudiar. «Hazlo tú», le dije finalmente. Ella se tensó. «¿Yo? ¿Así? ¿Tan rápido?» «Clara, eres su madre. Él necesita aprender tu olor, tu movimiento, tu calma». «No siempre estaré», respondí con suavidad. «Pero mientras necesites ayuda, estaré aquí». Clara respiró hondo, dio un paso adelante y tomó al niño con más seguridad de la que esperaba. Yo le acomodé las manos, el ángulo de los brazos, el modo de sostener su cabeza, y entonces ocurrió algo pequeño, pero enorme. El niño dejó escapar un quejido, y luego se relajó. Clara abrió mucho los ojos. «¿Ves?», dije con una sonrisa. Él confía en ti. Solo necesitabas confiar tú también. Clara bajó la cabeza para esconder una lágrima. «Pensé», murmuró. «Pensé que no era suficiente. Que él se merecía una madre más fuerte, más segura». «¿Sin dudas?» «Las dudas no te hacen mala madre», respondí. «Te hacen humana». A lo largo de la tarde trabajamos juntas. Le enseñé cómo masajear su barriguita, cómo cambiarlo sin apuros, cómo saber si su llanto era de hambre, de dolor o simplemente de cansancio, cómo no desesperarse cuando él lo hacía. Clara absorbía cada explicación con un nivel de humildad que jamás le había visto. A veces levantaba la mirada y parecía querer decir algo, pero no encontraba el valor. Hasta que, finalmente, mientras lo alimentaba, rompió el silencio. «¿Sabes qué es lo que más me dolió de todo esto?», preguntó, sin levantar los ojos. «Que él respondiera a ti y no a mí». «Clara», intenté intervenir, pero ella levantó una mano para detenerme. «Déjame terminar», dijo. «No es tu culpa. Es mi miedo. Yo temía que si él te quería demasiado, Javier también te querría más que a mí». Y la voz se le quebró. «Yo no sabía cómo competir», confesó. La miré en silencio. No con juicio, no con reproche, con una mezcla de tristeza y entendimiento. «No tenías que competir conmigo», respondí. «Yo no soy tu rival. Solo soy la madre del hombre que amas.
y la abuela del niño, que amas aún más. Clara hundió la cara entre las manos. Fui injusta contigo, horriblemente injusta. No sé cómo reparar todo lo que te dije. Con honestidad dije suavemente. Y con actos, no palabras. Clara respiró hondo, asintió y volvió a levantar la mirada. Entonces, quiero hacerlo bien. Quiero que él te tenga cerca. Quiero que aprenda de ti. Quiero dejar de verte como una amenaza. Aquellas palabras no eran solo disculpas, eran una rendición total, una puerta abierta, un puente extendido. Pasaron varias semanas, y algo empezó a cambiar. Clara venía casi todos los días. A veces lloraba, a veces preguntaba, a veces simplemente se quedaba sentada observando cómo yo calmaba al niño. Pero poco a poco, ella empezó a hacerlo sola. Cada día, un poco más. Comenzó a confiar en sus manos, en sus decisiones, en su instinto. Y un día, mientras lo mecía sin mi ayuda, lo dijo casi sin darse cuenta. Creo que por fin lo estoy haciendo bien. La escuché desde la cocina, y mi corazón se llenó de una ternura que no sentía desde hace mucho. Siempre pudiste hacerlo, le respondí. Solo necesitabas dejar de exigirte perfección. Clara se quedó callada unos segundos. Amalia, dijo finalmente. No sé cómo pude pasar tantos años tratándote como lo hice. El miedo hace eso, respondí. Te vuelve dura, te vuelve injusta, te vuelve pequeña. Pero ahora ya no estás en ese lugar. Ella asintió lentamente. Pero la vida, cuando siente que alguien está empezando a mejorar, siempre prueba esa mejora. Y la prueba llegó una tarde en la que Clara llegó a mi casa con el rostro desencajado. Amalia, dijo temblando, necesito tu ayuda otra vez. Es algo grave. El niño venía inquieto, lloroso, con fiebre, con el mismo llanto desesperado de la primera vez, pero peor. Clara estaba al borde del colapso, pero no había vuelto a su orgullo antiguo. Ya no. Había aprendido demasiado para retroceder. No sé qué hacer, dijo, luchando por no quebrarse. Lo intenté todo lo que me enseñaste. Pero esta vez no funciona. Y la forma en que me lo pidió, casi de rodillas, con un respeto profundo y una vulnerabilidad que jamás pensé ver, me dijo algo muy claro. Clara había cambiado, de verdad. Pero también supe otra cosa. Esta vez no era un simple cólico. Algo más grande estaba por revelarse. Y ninguno de nosotros estaba preparado. Clara dejó al niño en mis brazos con un temblor que jamás le había visto. Estaba pálida, sudorosa, casi sin aliento. El pequeño lloraba con un sonido desgarrador, un llanto agudo que no reconocí de inmediato. No era cólico, no era hambre, no era sueño, era dolor. Dolor real. Clara, dime exactamente qué pasó, le pedí, mientras intentaba calmarlo. Ella apenas podía hablar. Estaba bien, esta mañana, balbuceó. Jugaba, reía, pero después empezó a retorcerse, a gritar. No sé qué hice mal. El niño apretaba los puños, como si algo por dentro lo estuviera lastimando. Yo lo sostuve contra mi pecho, buscando señales en su respiración, en su piel, en sus movimientos, y entonces lo sentí. Un calor extraño, demasiado intenso, subiendo por su espalda. Mi corazón se aceleró. Clara tiene fiebre alta. Ella se llevó las manos a la boca. Le di medicina. Pero no baja. No baja, Amalia. Su voz era una mezcla de terror y culpa, como si estuviera a punto de derrumbarse allí mismo. Respira, le dije. Vamos a hacer esto juntas. La miré a los ojos, con firmeza. Tráeme agua fría.
paños limpios y su bolsa de cosas. Vamos a observarlo bien. Clara corrió a la cocina. Sin protestar, era la primera vez que obedecía sin cuestionar nada, sin poner resistencia, sin ese orgullo que siempre la rodeaba. Mientras ella buscaba lo necesario, yo apoyé al niño en mi brazo y examiné su abdomen. Estaba duro, inflamado. ¿Y su llanto? Ese llanto me encendió todas las alarmas. Aquello no era normal. Clara volvió con los paños. ¿Está muy mal?, preguntó con un hilo de voz. No quise mentirle. Puede ser grave, respondí con sinceridad, pero manteniendo la calma. Clara rompió a llorar de inmediato. Dios mío, Amalia, ¿qué hice? ¿Qué hice? Le tomé las manos, aún sosteniendo al niño con el otro brazo. No hiciste nada. Hay cosas que pasan aunque hagas todo bien. Ella negó con fuerza. No lo cuidé como debía. No escuché tus consejos suficientes. No fui la madre que él necesita. Clara, la interrumpí con voz firme. No es momento de culparte. Es momento de actuar. Comenzamos a bajarle la fiebre con compresas. Clara observaba cada movimiento, como si dependiera de ello la vida entera de su hijo. El niño se calmaba por momentos, pero el llanto regresaba con más intensidad. Algo no encajaba. Sentí una punzada en el pecho, un presentimiento que me hacía temblar. Vamos al médico, dije finalmente, sin rodeos. Clara abrió los ojos de par en par. ¿Ahora? ¿Así? ¿Tan rápido? Sí, ahora. Ella asintió, temblando. Voy por las llaves, susurró. Pero antes de que pudiera dar un paso, el niño comenzó a llorar más fuerte. Un grito agudo, desesperado, casi insoportable. Clara cayó de rodillas frente a mí. Amalia, haz algo, por favor. La tomé por los hombros. Clara, escúchame, dije con voz firme. Tienes que confiar en mí. Vamos a salvarlo, pero necesito que estés conmigo, no contra mí. ¿Entiendes? Ella asintió frenéticamente, como una niña asustada. Sí, estoy contigo, lo juro. En ese instante, la vi con una claridad brutal. Ya no era la nuera orgullosa que me había dicho: nunca tocarás a mi hijo. Era una madre desesperada. Una mujer que había roto todas sus defensas. Una persona que, por primera vez, se entregaba al amor y no al control. Mientras ella buscaba las llaves, lo observé una vez más. Su respiración era rápida. Su abdomen seguía tenso. Tenía frío y calor al mismo tiempo. Algo dentro de mí, una mezcla de instinto y miedo, me dijo que aquello no podía esperar ni 5 minutos más. Clara regresó, temblando tanto que casi no podía sostener las llaves. Amalia, susurró. ¿Y si no llegamos a tiempo? Me levanté, tomé al niño con un agarre seguro y la miré fijamente a los ojos. Vamos a llegar, dije, con una seguridad que ni siquiera sabía si tenía. Porque él nos necesita y porque tú no estás sola. Clara rompió en llanto. Pero esta vez no era llanto de pánico, era llanto de entrega, de confianza, por fin, de confianza. Salimos de la casa casi corriendo. El viento frío de la tarde nos golpeó el rostro, pero ninguno de los dos se detuvo. Clara abría la puerta del coche con manos torpes. Yo me subí con el niño en brazos, meciéndolo suavemente, aunque mi propio corazón estuviera al borde de romperse. Mientras el motor arrancaba, Clara sollozó. Amalia, si algo le pasa, yo no voy a soportarlo. Le puse una mano en la espalda. No le va a pasar nada, dije, mientras estemos juntas. Mientras conducía, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró:
Ojalá. Ojalá te hubiera escuchado antes. Yo bajé la mirada hacia el niño, que apenas podía llorar ya, agotado por el dolor. Y entonces, con una mezcla de miedo y determinación, pensé, el destino nos está poniendo a prueba. Y no pienso fallar. La carretera parecía interminable. Clara conducía con las manos rígidas sobre el volante, los nudillos blancos por la tensión. Su respiración era irregular. A veces contenía el aire, como si un solo suspiro pudiera romperla. Yo llevaba al niño ajustado contra mi pecho, meciendo su pequeño cuerpo cada vez que un gemido escapaba de su boca. Ya no lloraba con fuerza. Ese era el verdadero miedo. Los bebés, cuando están muy mal, dejan de llorar. Se rinden. Clara, dije suavemente, mantén la calma. Vamos bien. Ella negó con un gesto desesperado. No, no voy bien. No estoy bien. No debería estar pasando esto. Su voz se quebró de golpe, pero siguió conduciendo, aferrándose a la última pizca de fuerza que le quedaba. ¿Por qué no lo vi antes?, susurró, ahogándose en lágrimas. ¿Por qué no me di cuenta? Yo sabía la respuesta, pero también sabía que decirla demasiado pronto la destruiría. Porque estabas sola, respondí. Y el miedo te hizo cerrar los ojos. Ella apretó la mandíbula, tragando un sollozo. Yo pensé que podía con todo, que no necesitaba a nadie, que si te dejaba entrar, él iba a quererte más que a mí. Su sinceridad dolía, me dolía a mí, le dolía a ella, pero era necesaria. Clara, una madre no se mide por el control, dije con calma, se mide por el amor. Y tú lo amas. Eso basta para empezar. Clara soltó un sollozo tembloroso. No basta. No si estoy fallando. Estás aprendiendo, respondí. Como todas. Cuando llegamos al hospital, Clara frenó tan bruscamente que casi nos golpeamos contra el tablero. Salió corriendo del auto, abrió mi puerta y extendió los brazos con desesperación. Dámelo, por favor. Pero no se lo di. Clara, dije con firmeza. Necesito que respires. No podemos entrar así. Vas a asustar a todos y no van a escuchar lo que dices. Ella se quedó congelada, temblorosa, rota. Luego asintió, respirando, como si le doliera el aire. Perdón, tienes razón. Entramos juntas. La recepcionista vio al niño en mis brazos, su piel pálida, su llanto débil, su respiración irregular, y no hizo preguntas. Sala 3, ahora mismo. Nos llevaron casi corriendo. Mientras el doctor examinaba al niño, Clara se aferraba a mi brazo con tanta fuerza que me clavó las uñas, pero yo no me moví, no dije nada. Su desesperación necesitaba un lugar donde caer, y ese lugar era yo. El médico frunció el ceño, presionando suavemente el abdomen del niño. Esto no es solo fiebre, dijo, mirando a una enfermera. Prepárala para análisis inmediatos. Posible infección severa. Necesito ver los resultados ya. Clara se desplomó contra la pared. ¿Infección? ¿Cómo? Si yo lo cuido, yo. El médico no tuvo tiempo de suavizar nada. Los bebés se enferman muy rápido, respondió. A veces no es culpa de nadie, pero si no lo traen a tiempo, puede empeorar. Clara me miró con los ojos llenos de un terror que jamás había visto. Amalia, susurró. ¿Y si lo traje demasiado tarde? No pude mentirle. Estamos aquí ahora, respondí. Eso es lo que importa. Pasaron los minutos como si fueran horas. El niño fue llevado para análisis. Clara caminaba de un lado a otro con las manos en el cabello, como si estuviera conteniendo un grito silencioso. Soy una inútil, dijo entre dientes, casi sin voz. Tenías razón desde el principio. No sé ser madre. No sirvo para esto.
La tomé de los hombros con firmeza. Clara, mírame. No lo hizo. Así que la obligué suavemente a levantar el rostro. Nunca dije que no sirvieras, afirmé. Dije que necesitabas ayuda. Todos la necesitamos alguna vez. Yo la necesité cuando Javier era pequeño. ¿Crees que fui perfecta? ¿Crees que no me equivoqué? Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Tú? ¿Equivocarte? Muchas veces respondí con una sonrisa triste. El problema no es equivocarse. El problema es no permitir que nadie te acompañe. Clara se desplomó en mis brazos. Amalia, no quiero perderlo. No quiero perder a mi hijo. No lo vas a perder, le aseguré, sosteniéndola. Porque él te tiene, y ahora también me tiene a mí. Clara lloró en silencio contra mi hombro. Era un llanto que venía desde muy adentro, desde un lugar que ella había bloqueado durante años. Cuando finalmente las enfermeras regresaron con el niño, supe por la forma en que lo cargaban que la situación no era simple. Pero también supe otra cosa. Él estaba vivo, luchando, resistiendo. Y mientras Clara extendía los brazos temblorosos para tocar su mano, comprendí que el destino estaba haciendo lo que siempre hace: romperte para volver a armarte. En un susurro apenas audible, Clara dijo: Amalia, si hoy lo salvan, te prometo que nunca más te voy a apartar. Y ahí, en ese hospital iluminado por luces frías, entendí que la verdadera transformación no estaba ocurriendo en mí, sino en ella. El orgullo estaba muerto. El miedo estaba desnudo. Y por primera vez, Clara estaba lista para amar sin barreras. El médico regresó con los resultados más rápido de lo que esperaba. Su expresión era seria, pero no desesperada. Sin embargo, Clara, al verlo acercarse, se aferró a mi brazo como si fuera a desmayarse. Dígame, por favor, dijo con un hilo de voz. ¿Qué tiene mi hijo? El doctor abrió la carpeta y habló con la claridad que se necesita cuando la verdad es delicada. El niño tiene una infección intestinal fuerte, explicó. No es lo más grave que existe, pero si no se trata rápido puede complicarse. Clara se cubrió la boca con las manos. ¿Va a estar bien?, preguntó, temblando. Sí, respondió él. Pero necesita antibióticos intravenosos y un control constante durante las próximas horas. Clara dejó escapar un sollozo quebrado, mitad alivio, mitad culpa. ¿Fue mi culpa?, preguntó sin pensarlo. El médico negó con la cabeza. Los bebés se enferman rápido, y las infecciones pueden aparecer incluso en hogares muy limpios, explicó. Pero lo trajeron a tiempo. Eso es lo importante. Clara no lloró fuerte, no gritó, no se derrumbó. Simplemente bajó la mirada y dejó que las lágrimas cayeran silenciosas. Yo sabía lo que estaba pensando. ¿Y si lo hubiera traído antes? ¿Y si lo hubiera notado antes? ¿Y si? Le tomé la mano sin decir nada. Porque a veces decir «no es tu culpa» solo hace más daño. A veces, lo que una madre necesita es sostén, no explicaciones. Nos hicieron pasar a una sala tranquila mientras preparaban el suero. Clara se sentó frente a mí, mirándome como si yo fuera el único pilar que quedaba en pie en su mundo derrumbado. «Amalia», susurró, con la voz completamente rota. «¿Cómo haces para no gritar? ¿Para no enloquecer? ¿Para no destruirte por dentro cuando lo ves sufrir?». Era una pregunta sincera, dolorosa y profundamente humana. Porque aprendí a respirar, respondí suavemente, a confiar, a entender que ser madre no es evitar el dolor, sino acompañarlo. Clara apretó los labios, llorando en silencio. Yo no soy como tú, ni necesitas serlo, dije. Solo necesitas ser tú, con tus errores, con tu miedo, con tu amor
El resto. El resto se aprende. Ella bajó la mirada y murmuró: Te traté tan mal. Y aún así, estás aquí. ¿Por qué? La pregunta me atravesó como un rayo, pero respondí sin dudar: porque lo amo. Y porque, aunque no lo creas, también te amo a ti. Clara levantó la vista, sorprendida, casi incrédula. ¿A mí? ¿Después de todo? Después de todo, repetí. Las lágrimas le cayeron como si algo dentro de ella se hubiera roto definitivamente. Cuando entraron las enfermeras para colocar el suero, Clara se puso de pie de inmediato, pero retrocedió al ver la aguja. No puedo mirar, susurró, temblando. Yo me acerqué. Yo lo sostengo, dije. Clara me cedió su lugar, y mientras una enfermera sujetaba el pequeño brazo del niño y la otra preparaba la vía, yo le acariciaba la frente con suavidad. Está bien, cariño, susurré. Ya pasó. Ya va a doler menos. El niño lloró fuerte unos segundos. Después, agotado, dejó de resistir. Clara lo miraba desde atrás, llorando con un sentimiento que no se parecía al miedo de antes. Era otra cosa. Era humildad. Era rendición. Era amor verdadero. Cuando todo terminó, las enfermeras nos dejaron solas. El niño estaba dormido, más estable, respirando mejor. Clara lo observaba como si estuviera viendo un milagro. Amalia, dijo en voz baja. Me equivoqué contigo desde el principio. No eres la primera, respondí con una sonrisa cansada. Pero sí, la peor, susurró, con ironía triste. Te cerré la puerta tantas veces. Te humillé. Te hice sentir que no eras bienvenida, y yo siempre volví, dije suavemente. Ella levantó la mirada, incrédula. ¿Por qué? ¿Por qué no te rendiste? ¿Por qué no me odias? Respiré hondo, porque cuando amas a tu hijo, amas también a la mujer que él eligió. Aunque te lastime, aunque no te entienda, aunque se equivoque, Clara rompió a llorar. Perdóname, dijo, casi sin voz. Perdóname por haber sido tan cruel. Le tomé la mano. Ya te perdoné, respondí. ¿Cuándo? Preguntó, llorando. El día que te vi pedir ayuda, dije. Porque solo las personas con el corazón roto pueden aprender de verdad. Clara bajó la cabeza, dejando que sus lágrimas cayeran sobre el suelo blanco del hospital. No voy a volver a apartarte, prometió con voz temblorosa. Nunca más. No hace falta que prometas nada, respondí. Solo sé sincera contigo misma. Eso es todo. Ella asintió lentamente. Nos quedamos allí, en silencio. El niño dormía profundamente. Las máquinas emitían sonidos suaves, rítmicos, casi tranquilizadores. Clara levantó la vista una última vez. Amalia, dijo con un tono que jamás le había escuchado. Gracias por salvar a mi hijo. Y gracias por salvarme a mí. Yo no dije nada, porque a veces el silencio es más poderoso que cualquier palabra. Y ella lo entendió. Por primera vez, las horas en el hospital pasaron como si el tiempo hubiera dejado de obedecer. A veces corría, como cuando las enfermeras entraban a revisar el suero, los signos vitales, la respiración del niño. Otras se detenía, como cuando Clara se quedaba mirándolo en silencio, con los ojos rojos, pero llenos de una ternura nueva, desconocida incluso para ella. Yo estaba a su lado, sin moverme demasiado, observando, acompañando, respirando con ella. A veces, la verdadera fortaleza está en no decir nada. Clara tomó un sorbo de agua y luego me miró con el gesto de alguien que quiere hablar, pero aún no encuentra el valor. Amalia, susurró, ¿crees que él, algún día, me perdone? Yo parpadeé lentamente.
Sabía que no hablaba solo del bebé, hablaba de Javier, hablaba de la vida, hablaba de sí misma. El perdón no es un premio, respondí suavemente. Es un camino, y tú ya empezaste a caminarlo. Ella bajó la mirada, dejando que un suspiro largo escapara de su pecho. A veces pienso que si fueras tú quien lo hubiera criado desde el principio, él habría sido un niño más feliz. No digas eso, dije, moviendo la cabeza. El amor de una madre no se puede reemplazar. Yo puedo guiarte, puedo ayudarte, pero lo que él necesita eres tú. Clara tragó saliva. ¿Y si no soy suficiente? Eres su madre, respondí. Por definición, ya eres suficiente. Sus labios temblaron. No lloró, pero estuvo a punto. Una enfermera entró para revisar el suero, y Clara se puso de pie enseguida, mirando cada movimiento como si pudiera aprenderlo todo en 5 minutos. La fiebre está bajando bien, dijo la enfermera. Clara dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que parecía venir del alma misma. ¿Eso significa que va a estar bien?, preguntó. Sí, sigue respondiendo así. Sí, respondió la enfermera. Pero necesita descanso y vigilancia. Clara asintió, agradeciendo con una sinceridad que antes era impensable en ella. Cuando la enfermera salió, Clara volvió a sentarse frente a mí. Se quedó mirando las manos, inquieta. ¿Sabes cuál fue mi error más grande?, preguntó de pronto. Pensar que pedir ayuda me hacía débil, que admitir mis miedos me quitaba autoridad, que tú me miró. Tú eras una amenaza y no una guía. Todos tenemos miedo, respondí. Solo que algunos lo disfrazan mejor. Clara soltó una sonrisa triste. Yo lo disfrazaba tan bien que me olvidé de mí misma. El niño se movió en la cama, abriendo los ojos por un segundo. Clara se acercó de inmediato, le tomó la mano con una suavidad que no le había visto hasta ahora. El pequeño la miró apenas un instante, antes de volver a dormirse. Clara sonrió con un temblor en los labios. «Míralo. Confía en mí», dijo, como descubriendo algo por primera vez. «Siempre confió», respondí. «Solo necesitabas verlo». Ella respiró profundo. «Amalia». Su voz se volvió más frágil, más humana. «Tengo miedo de que Javier vea esto como un fracaso mío». «No lo verá», dije con tranquilidad. «Lo verá como lo que es, una madre luchando por su hijo». Clara negó lentamente. «No lo entiendes. Yo siempre quise que él pensara que yo podía con todo, que soy fuerte, que no necesito ayuda». «Eso no es fuerza», dije. «Eso es soledad disfrazada». Clara cerró los ojos, dejando que la frase la atravesara. «Toda mi vida he tratado de parecer perfecta», confesó. «Por eso me aferré tanto al control. Por eso te aparté. Por eso dije cosas que no merecías. Y ahora estás dejando de hacerlo», respondí. «Ese es el verdadero cambio». Una pausa larga llenó la habitación. Clara observaba el gotero, el suero, los pequeños movimientos del bebé dormido. Su respiración se fue calmando. «Amalia», murmuró, «¿tú crees que yo pueda ser una buena madre?» «Ya lo estás siendo», dije. Ella me miró sin entender. «Clara, una buena madre no es la que nunca falla. Es la que aprende, la que se levanta, la que escucha, la que cambia». Clara se llevó una mano al pecho. Entonces quiero seguir cambiando», dijo, con una determinación suave pero firme. Sonreí. «Y yo estaré aquí para ayudarte», le prometí. Ella dejó escapar un sollozo tranquilo, no de desesperación, sino de alivio. El reloj avanzó un par de horas más. La fiebre bajó. La respiración del niño se volvió más regular.
Los médicos confirmaron que respondía bien al tratamiento. Clara casi se derrumbó de alivio. «Gracias, Dios mío», susurró, cubriéndose la cara. Se giró hacia mí. «Y gracias a ti, Amalia. No sé qué habría hecho sin ti». «No te preocupes por eso, ahora», respondí con una sonrisa cálida. «Lo importante es que está mejor». Clara me tomó la mano, esta vez sin miedo, sin barreras. «No quiero que esto se pierda», dijo con un tono que nunca le había oído. «No quiero volver a ser quien era. No quiero que el orgullo me aleje más de mi familia». «Entonces no lo permitas», le dije. «A partir de hoy, somos un equipo». Ella asintió, dejando que una lágrima silenciosa recorriera su mejilla. «Sí, Amalia, un equipo». Y por primera vez, desde que la conocí, supe que lo decía de verdad. La noche avanzaba lentamente en la habitación del hospital. Las luces tenues, el silencio del pasillo y el sonido constante del monitor formaban una mezcla extraña de calma y tensión. Ese tipo de calma que te obliga a pensar, incluso en lo que has evitado toda tu vida. Clara estaba sentada junto a la cuna del hospital, con los brazos cruzados sobre las piernas, como si temiera que todo desapareciera si parpadeaba demasiado tiempo. Pero su rostro ya no mostraba el pánico de antes. Era otra cosa. Era una mezcla de agotamiento, alivio y un tipo de gratitud que solo aparece cuando la vida te golpea de frente. Yo la observaba desde la silla de al lado. No hablaba, no hacía falta. Solo estaba allí. Y por primera vez, eso era suficiente para ella. «Amalia», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «¿Sabes qué es lo que más me duele?» La miré, esperando. «Que pasé tanto tiempo luchando contra ti, cuando en realidad tú eras exactamente lo que yo necesitaba». Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. «Nunca luchaste contra mí», respondí. «Luchabas contra tu propio miedo». Clara bajó la mirada, como si esas palabras la desarmaran por completo. «Siempre tuve miedo de no ser suficiente», confesó. «Miedo de que Javier te quisiera más que a mí. Miedo de no ser la madre perfecta. Miedo de fallar». «Fallaste», dije con suavidad. Ella levantó la cabeza, sorprendida. «¿Lo dices así? ¿Tan directo?» «Sí», respondí. «Fallaste. Pero no por maldad, sino por miedo. Y el miedo se vence así, haciendo exactamente lo que hiciste hoy. Pidiendo ayuda, dejando entrar, abriendo el corazón». Clara respiró profundamente, como si esas palabras hubieran caído justo donde debían. La enfermera entró brevemente para revisar los aparatos. Cuando vio los signos vitales del bebé, sonrió. «Está reaccionando muy bien», dijo. «Si sigue así, mañana podrá pasar a observación normal». Clara casi se derrumba de alivio. «Gracias, gracias», susurraba una y otra vez. Cuando la enfermera salió, ella volvió a mirarme. «Amalia», dijo en apenas un murmullo, «¿cómo viviste tú la maternidad? ¿También tuviste miedo?» La pregunta me tomó por sorpresa. Era un puente sincero, uno que ella jamás habría ofrecido antes. «Mucho miedo», respondí, «sobre todo cuando Javier tenía fiebre, o cuando se enfermaba, o cuando lloraba sin razón. Cada madre carga un miedo distinto, pero todas aprendemos a seguir adelante». Clara cerró los ojos, procesando cada palabra como si fuera nueva. «Nunca pensé que tú también hubieras sentido algo así». «Soy humana», Clara, dije con una sonrisa suave. «No un enemigo». Ella dejó escapar un suspiro largo, un suspiro que parecía liberar años de tensión acumulada. Unos minutos después, el niño abrió los ojos lentamente, muy lentamente, y cuando vio a su madre, extendió la mano hacia ella con un gesto débil. Clara contuvo el aliento.
Parecía a punto de romperse otra vez, pero de una manera distinta. Se acercó, tomó su mano y la sostuvo con una delicadeza que no le había visto jamás. «Hola, mi amor», susurró. «Mamá está aquí. Mamá no se va». El niño gimió suavemente, pero ya no lloraba. Sus ojos se quedaban abiertos, tranquilos. Clara me miró, como si acabara de comprender algo profundo. «Él me reconoce», dijo, temblando. «Claro que te reconoce», respondí. «Eres su hogar». Ella llevó la otra mano a su rostro, secándose las lágrimas. «¿Y tú?», agregó mirándome. «Tú también eres su hogar». «Y el mío». Esas palabras me tocaron como un golpe suave, inesperado. Pasó un rato en silencio, hasta que Clara dijo algo que nunca imaginé oír de sus labios. «Cuando salga de aquí, quiero cambiar todo. Quiero hacer las cosas bien. Quiero reconstruir nuestra relación, Amalia. Si tú quieres». La miré fijamente, buscando si había duda en sus palabras. Pero no había, solo sinceridad. «Clara, esto no es cuestión de querer», respondí. «Es cuestión de elegir. Y hoy elegiste bien». Sus ojos se llenaron de un brillo nuevo. «Entonces, ¿podemos empezar de cero?», sonreí. «Podemos empezar donde estamos. Es un buen lugar». Clara soltó un pequeño sollozo, pero esta vez no era de dolor. Era el sonido de alguien que, por fin, deja caer la carga que llevaba en el pecho desde hacía años. El niño volvió a dormirse, respirando con más calma. Clara lo observó como si estuviera viendo un milagro, y tal vez lo era, porque había algo claro en el aire. No solo él estaba sanando, ella también. Y, de alguna manera, yo también. Clara apoyó la cabeza en mi hombro, como lo haría una hija con su madre. Su voz salió pequeña, vulnerable, rota y renacida al mismo tiempo. «Amalia, gracias por no rendirte conmigo». Yo cerré los ojos, dejé caer la mano sobre la suya y susurré. «A veces, el amor más difícil es el que más vale la pena». Y en ese instante, supe que el final ya estaba cerca, pero esta vez no era un final de ruptura, era un final de unión, de familia, de verdad. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana del hospital como un suspiro cálido. El niño dormía profundamente, con el color más vivo, la respiración más tranquila. Clara estaba a su lado, despeinada, cansada, con los ojos hinchados por una noche sin dormir, pero con una serenidad nueva en el rostro. Cuando me vio despertar, se levantó enseguida. «Amalia», susurró, «ya bajó la fiebre. El médico dice que está fuera de peligro». Yo asentí, agradecida en silencio. Clara se acercó, tomó mi mano con una delicadeza que jamás le había visto. «No sé cómo agradecerte», dijo, con la voz quebrada. «Tú estuviste aquí cuando yo me hundía. Tú viste lo que yo no veía. Tú salvaste a mi hijo y a mí». La miré, y en ese instante supe que esa mujer no era la misma que un día me había dicho: «Nunca tocarás a mi hijo». Esa mujer había muerto anoche. La Clara que tenía enfrente era otra, una Clara hecha de verdad, de humildad, de amor. «Clara», le dije, «no me debes nada. Lo importante es que él está bien, y tú también». Ella negó lentamente. «Sí, te debo una vida nueva, un lugar en mi casa, un lugar en mi corazón y una disculpa que te daré toda la vida». Sus palabras no eran exageradas, eran sinceras. Luego añadió algo que me llegó al alma. «A partir de hoy, quiero que seas parte de nosotros, no como la suegra, no como la abuela autorizada, no, quiero que seas familia. De verdad».
Yo apreté su mano. Entonces, empecemos, susurré. Clara sonrió entre lágrimas. Sí, empecemos. Esa mañana, cuando nos dejaron llevar al niño a casa, Clara me abrazó por primera vez en años. No un abrazo frágil, no uno obligado, sino un abrazo real. Un abrazo de reconciliación. Y mientras salíamos juntas por la puerta del hospital, entendí la verdadera lección. Mi silencio no la destruyó. Mi silencio la transformó. Y a veces, esa es la forma más profunda de venganza. No hacer daño, sino abrir los ojos. Porque algunas heridas no sanan con gritos, sanan con verdad. Y Clara, al fin la había visto.